Hola, bienvenidos. Este es un nuevo ciclo de nuestra universidad, del canal Sama, que se llama Pensando en la Universidad. Hoy se propone hacer un programa de debate, un programa en que podamos emitir algunos conceptos respecto a diferentes temáticas que tienen que ver con la universidad, pero a otros que no tienen que ver con la universidad, sino que tienen que ver con la vida cotidiana de todos los sanjuaninos. En este caso particular y como primer programa hemos decidido trabajar una temática que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con un tema llamado actividades reservadas. Voy a comentarles un poquito de qué se trata para que nos entendamos. Todas las carreras de grado de nuestra universidad tienen lo que se denomina alcance de sus títulos. El alcance de los títulos está referenciado como un conjunto de actividades que son todas aquellas cosas que puede hacer una profesión determinada. El alcance del título son un conjunto de actividades que los profesionales pueden realizar y estas se dividen en varios grupos, digamos. Uno de esos grupos son las actividades reservadas. Las actividades reservadas a su vez pueden ser exclusivas o compartidas por diferentes disciplinas. Nuestra ley de educación superior establece que aquellas carreras que ponen en riesgo determinadas cosas, que son los bienes, la salud, la higiene y la seguridad, la formación y la vida de los seres humanos, son profesiones reguladas por el Estado y como tal tienen que ser sometidas a acreditación. Para poder ingresar a una profesión, a este famoso artículo 43, tiene que tener actividades reservadas exclusivas. Hay otro artículo, que es el artículo 42, donde ingresan otro cierto número de carreras e indudablemente hay toda una problemática asociada a esto porque hay muchas carreras que no quieren estar en el artículo 42 y sí en el artículo 43 y habría que hacer todo un análisis y un debate para ver si es justo o injusto esta situación. Pero volviendo un poco a este tema, el problema fundamental es que en este proceso de ingreso de profesiones al artículo 43 de la ley ha sido por orden de llegada. A medida que una profesión se sometía a acreditación, indudablemente definía sus actividades reservadas y de esa forma ingresaba al artículo 43. ¿Esto qué trajo? Y trajo que en el día de hoy nos encontramos con que quedan muy pocas actividades reservadas y hay algunas carreras, algunas profesiones que quieren ingresar al artículo 43 porque les corresponde hacerlo y no pueden hacerlo porque no hay actividades reservadas para ellos. El ejemplo más claro es el de enfermería. La enfermería quiere entrar al artículo 43 y no puede por esta situación. ¿Y cuál es el afán o por qué, digamos, las carreras quieren entrar en el artículo 43? Bueno, porque hay un problema de financiamiento también detrás de todo esto que tiene que ver con los programas de mejora de cada una de estas profesiones. En virtud de esta situación tan problemática y tan compleja, es que el Consejo de Universidades decide establecer una mecánica de trabajo distinta y es revisar todas las actividades reservadas de las carreras y para lo cual lo que hace es limitar de ahora en más la cantidad de actividades reservadas por cada una de estas carreras que no pueden ser más de 5 o 6. Con este motivo y con esta visión de por medio se genera o se reestudia y se reestructura todo el ámbito de las carreras universitarias y se definen lo que son familias de carreras, que no tienen que ver con lo disciplinar, tienen que ver estrictamente con las actividades reservadas y las áreas de conflicto que existen entre unas y otras. En este contexto se hace aproximadamente 7 u 8 familias de carreras y les puedo decir que hay muchas que ya están resueltas, que en la actualidad hay algunas que ya están resueltas, pero hay otras que no. En ese sentido, por ejemplo, la problemática entre abogados y contadores queda resuelta nada más que el tema de la sindicatura, pero todo el resto ya está resuelto. Pero en este concierto de cosas hay una de estas familias de carreras que no está resuelta. Esta familia de carreras es la que se denomina industria y construcciones. Por tal motivo es que tenemos nuestros invitados hoy y con ellos vamos a charlar de esto. ¿Cómo les va? Teniendo en cuenta esto y tomando en cuenta la familia de carreras que tiene que ver con industria y construcciones, hemos querido invitar a diferentes actores de nuestra universidad para que podamos conversar acerca de esta problemática. Para esto hemos querido invitar al decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el arquitecto Roberto Gómez, al magíster ingeniero Javier Morandi de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Construcciones y también del Instituto de Materiales y Suelos, y al
jefe del Departamento de Agrimensura, o de Ingeniería en Agrimensura, el ingeniero Osvaldo Esteves. La idea entonces es tratar un poco este tema, el tema de los alcances de las actividades reservadas y de la problemática en general que está produciendo esto en nuestra actividad. Así que bueno, Roberto, te doy la palabra para ver qué opinas de este tema. Bueno, gracias por armar este debate y poder compartir algunas apreciaciones respecto al tema de la acreditación de carrera. Como todos saben, la Ley de Educación Superior establece la acreditación de carreras que nosotros en el léxico nuestro le decimos las que están en el artículo 43. Estas son las que ofrecen peligro para o puede surgir un riesgo para las actividades humanas o la formación de la gente. Nosotros entramos en ese proceso. Bueno, ya hemos superado ya una instancia de acreditación favorablemente con 6 años de acreditación. Hoy nos volvemos a presentar, ya hemos arrancado, esto creo que fue el 19 de septiembre, estamos en la primera etapa de autoevaluación. Lo nuevo de esto es que ha aparecido un debate en el seno de la acreditadora que tiene que ver con las actividades reservadas. En eso nosotros formamos una agrupación que es COFAUN, que es la agrupación de decanos de facultades de arquitectura de universidades públicas, en la cual hemos entrado en este debate y de alguna manera, junto con FADEA, que es la agrupación de colegios de arquitectos de todo el país, estábamos un poco preocupados respecto a las actividades reservadas que tenía la carrera, la titulación. Pero bueno, después de alguna discusión en la cual con el ingeniero hemos participado en CONEADO, también nos hemos percatado de que las actividades reservadas no son limitativas del ejercicio profesional. Esto tiene que quedar claro. Las actividades reservadas no significa que si no la tengo yo no la pueda ejercer. La actividad reservada exclusivamente es aquella que puedo ejercer con mi título, digamos. Nosotros teníamos creo que alrededor de 16, 18, que creo que era un número excesivo, como todas las carreras, porque en este proceso de acreditación que tiene CONEADO arrancó con pocas carreras, con pocas titulaciones y le dio demasiadas actividades reservadas. Hay otros casos extremos en que hay mucho conflicto en las nuevas carreras que fueron sumadas al sistema de acreditación. Nosotros en general hemos tratado de mantener fundamentalmente lo que tiene que ver con el territorio, la gestión del territorio y lo que tiene que ver también con el servicio de higiene y seguridad. Con el resto de lo demás, las actividades que están definidas como proyectar, dirigir obras, no compiten, digamos, con quien nosotros competiríamos directamente sería con civil. Eso está resuelto. En la subcomisión en la que nosotros participamos, eso está zanjado, no hay problema. Y lo que sí nosotros tratamos de mantener ese criterio respecto a la gestión del territorio y la participación en la seguridad e higiene en el trabajo. ¿Vos crees que es muy difícil desde el punto de vista de la arquitectura el reducir las cantidades exclusivas del arquitecto de estas 17 que hablabas recién a 3 o 4, como está planteando el CIN y como está planteando la Secretaría de Políticas Universitarias? Y yo en principio, como la mayoría de los decanos, pensábamos que era un avance, un atropello contra el ejercicio profesional de nuestra titulación. Después, en la medida que nosotros fuimos comprendiendo y analizando algunas, nos dimos cuenta a través de las conversaciones con CONEADO que había habido una mala interpretación o no una buena definición de cuáles son las actividades reservadas. Entonces, en palabras de acciones que tienen que ver con el desarrollo de la profesión, ahí nos dimos cuenta que las actividades estas que tienen que ver con proyectar, dirigir, construir, son claves para esto, pero también que no pueden ser únicas para la carrera. Entonces de ahí también hemos entendido que es imposible que una profesión tenga no más de 5 actividades reservadas por actividad, porque si no
digamos, demos el ejemplo de ingeniería. Ingeniería, ¿por qué se llama ingeniería civil? Porque antes había una sola ingeniería y fue ingeniería militar, ingeniería civil. Y a ingeniería civil salió agrimensura, eléctrica, electrónica, y van sumando cada vez más carreras. Entonces, cada una de estas carreras, que son indudablemente, tienen que estar comprendidas en el artículo 43, se van a encontrar que no van a tener ninguna actividad reservada porque la tuvo la disciplina que acreditó antes. Así que yo creo que, y esto lo conversamos porque Coneado después, en la última reunión de COFAO que tuvimos en Rosario, fueron los que estaban en la comisión y fuimos consensuando todo esto. De todas maneras, tenemos que tener en claro que esta acreditación se hace con los estándares anteriores y la actividad reservada anterior. Es decir, que esta es una discusión que se tiene que estirar hasta dentro de 6 años en el caso nuestro. Sí, sin duda es una problemática real y bueno, se van logrando acuerdos y vamos logrando acercar posiciones respecto de esto que mencionaba recién el decano de Arquitectura. Hay que tener en cuenta que debido a lo mismo que dijo el decano recién, este hecho de que la mayoría de las carreras hayan sido desprendimientos de otras, en este caso de ingeniería civil se desprenden casi todas las ingenierías, indudablemente que de la militar también, hace que la frontera entre una disciplina y otra sean muy finitas y sea muy difícil muchas veces separarlas completamente, porque siempre tienen algún grado de vinculación, sobre todo en el campo de la ingeniería, en donde, digamos, hay muchas disciplinas, muchas terminalidades, pero tienen una raíz común y esto hace que sea muy difícil poder establecer diferencias estrictamente. ¿Cuál es la mirada de ustedes, Javier, desde la ingeniería civil? Bueno, como lo explicó claramente acá el decano, ingeniería civil fue una de las primeras carreras de ingeniería, ¿no es cierto?, que se diferenció de la ingeniería militar y la civil, y es la que más ha tenido, digamos, que ceder campos de trabajo, campos de aplicación, porque claro, naturalmente la especialización, la formación específica en distintos temas ha generado nuevas carreras y bueno, de civil se han ido desprendiendo todas estas otras especialidades. Desde el punto de vista de los ingenieros civiles, este tema se ha abordado desde varios aspectos, se le ha dado mucha importancia, se ha prestado mucho interés en esta situación, justamente por esta problemática que a los ingenieros civiles nos relaciona con muchas otras disciplinas, no solamente con ingeniería, sino con arquitectura, con carreras como geología, geofísica. Entonces estamos articulados, estamos relacionados y digamos, tenemos zonas comunes con muchas disciplinas. Entonces, bueno, es un trabajo que nos toca, digamos, evaluar, discutir, analizar con otros colegas de otras especialidades. Entonces se ha trabajado bastante bien en este tema, pensando en que lo que se define como alcance del título, que es el conjunto de todas las actividades que puede desarrollar un egresado de una carrera universitaria a partir de las competencias adquiridas, de la formación académica y todo lo demás. Y después dentro de lo que ha definido como actividades reservadas como un subconjunto dentro del alcance que otorga la universidad, estas actividades reservadas es un subconjunto de actividades propias, específicas de esa especialidad y que son exclusivas de esa especialidad, pero no quiere decir que sea exclusiva de él solo, sino que son exclusivas de todas las carreras que la ley va a definir como actividad reservada de esa disciplina. Es decir, puede haber una actividad reservada que está definida en distintas carreras y son exclusivas de esas. Que sea exclusiva no quiere decir que sea única, monopólica, por decirlo de alguna manera. Es exclusiva de todas las que se inscribieron como reservadas, en ese caso. Bueno, entonces en este aspecto, desde el Departamento de Ingeniería Civil, acá al frente, digamos, del director de la carrera de Ingeniería Civil, que es el ingeniero Franchile, que está en este momento, se lanzó una comisión donde se designó a algunos profesores destacados de mucha trayectoria para que estudiara este tema, trabajara con el objeto de dar respuesta a la consulta que había realizado la Secretaría Académica del Rectorado para emitir una opinión de este tema. Entonces, bueno, se formó una comisión en la que estuvo integrada por profesores y fundamentalmente por los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil y las asociaciones estudiantiles, porque la verdad es que esto es para ellos.
porque lo que se resuelva ahora no impacta, digamos, en forma retroactiva. Digamos, lo que se va a resolver ahora va a impactar en las promociones futuras, en los alumnos que van a egresar más adelante, ¿verdad? Entonces se los integró para que ellos también trabajaran y opinaran. Entonces esta comisión trabajó muy bien, se solicitó también el aporte, la opinión de profesionales del medio, toda la gente que estaba trabajando en la comunidad. Y se hicieron otras actividades, por ejemplo, se realizó el día 9 de octubre de este año en el Departamento de Ingeniería Civil, en la Facultad de Ingeniería, la segunda reunión anual de la CODIC. CODIC es el Consejo de Directivos de Carreras de Ingeniería Civil de todo el país. Entonces estuvieron presentes los directores de carrera de Ingeniería Civil de la mayoría de las universidades del país. Son 41 carreras de Ingeniería Civil que hay en todo el país y tuvimos 30 asistentes. Entonces fue un número importante donde se debatió, bueno, muchos aspectos relacionados con el dictado de la carrera, la currícula, qué cosas se pueden mejorar, cómo cambiar, cómo ejecutar. Y este tema fue un tema de análisis y de discusión. Y la verdad es que, bueno, entre todos se llegó a una opinión, digamos, a una sugerencia, digamos, común de todas estas facultades. Han participado también en esto, debo decirlo, todo lo que es el nucleamiento de Ingeniería Civil, que está integrado por el Departamento de Ingeniería Civil y representantes de los 5 institutos de la Facultad de Ingeniería: el Instituto de Materiales y Suelo, el Instituto de Investigaciones Antisísmicas, el Instituto de Hidráulica, la Escuela de Camino de Montaña y el CIRCOT, los 5 institutos. Y es el mismo equipo que trabajó para la última acreditación que tuvimos de la carrera, que realmente nos fue muy bien porque acreditamos por 6 años la carrera de Ingeniería Civil, con una labor muy importante de quien era jefe de departamento en ese momento, el ingeniero Miguel Leiva. Así que bueno, hemos tenido un trabajo muy minucioso, por decirlo de alguna manera, en esto, para llegar a tener una opinión formada, común, digamos, relacionada con lo que sucede en el resto del país, ¿no? Sí, yo estimo de que el jefe del departamento, Franchile, junto con el alumno Peruzzi, me han pedido una audiencia. Yo calculo que es por este tema, y me han pedido para hablar conmigo respecto de este tema de las actividades reservadas, sobre todo de las exclusivas. ¿Ustedes creen que es difícil o va a ser imposible el hecho de concentrar las exclusivas, las propias de la carrera de Ingeniería Civil, en 4 o 5, como lo está pidiendo la Secretaría de Políticas o el Consejo de Universidades? No creo que sea difícil, porque si uno entiende a qué se refiere formalmente por el término actividad reservada, bueno, tiene que perder un poquito el miedo de que es una actividad que me la van a quitar, o que no voy a poder trabajar, o que los profesionales egresados de mi carrera no van a poder desarrollar esa actividad porque está en otra. No, simplemente hay que tener presente de que si es una actividad que está dentro de la currícula de la carrera, dentro de las actividades formativas del alumno y todo lo demás, pueden estar presentes y las tengo que mencionar, siempre y cuando haya otra carrera que la declare como reservada, para que no sea, ahí sí no puede ser exclusiva de aquella otra, porque si no ponemos nosotros, quedamos excluidos, ¿no es cierto? Todo lo que no sea, digamos, motivo de zona gris o de superposición, no necesita estar informado, porque forma parte de los alcances del título. Seguro. Entonces, sí o sí tiene que estar aquellas que, bueno, sean comunes con otras, es decir, proyectar, el tema de proyecto, ahí nos superponemos con los arquitectos. Los arquitectos ponen proyectos, obras, calcular, todo lo demás se superpone con nosotros. Hacer estudios geotécnicos, hacer estudios de ese tipo, bueno, ahí nos superponemos con los geólogos también hacen estudios geotécnicos, los geofísicos también hacen estudios geotécnicos, y bueno, entonces ese término tiene que estar, vale, porque si no estuviera en el nuestro sería exclusivo de ellos. Entonces, quizás una de las otras terminalidades en ingeniería que también tiene mucho para decir es la ingeniería en agrimensura, porque fundamentalmente siempre ha mantenido un grado de zona gris bastante importante con la ingeniería civil, fundamentalmente de quien se desprende. Osvaldo, ¿cuál es tu reflexión respecto de este tema? Bueno, nosotros también hemos estado trabajando mucho al respecto, no solo acá en el nucleamiento de agrimensura, sino también a nivel nacional con
la CONEA, que es la Comisión de Directores de Escuela de Agrimensura de todo el país, y de la Federación Argentina de Agrimensores. Este problema en San Juan lo tenemos solucionado desde la década del 80. Es cierto que los ingenieros civiles en su comienzo hacían mensuras y se hizo un convenio entre el Colegio de Agrimensores y el Centro Ingeniero, donde todo ingeniero civil que había hecho alguna vez una mensura se le respetó el derecho adquirido y siguió haciendo. Se generaron la lista A y B y esas personas siguieron haciendo mensura. Hoy ya no quedaría prácticamente nadie en condiciones de edad de poder trabajar en esto. Pero también sabemos que hay provincias donde la cantidad de ingenieros agrimensores no alcanza a cubrir las expectativas de trabajo que hay. Son Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, es donde los ingenieros civiles tienen mucha actividad en la realización de este tipo de tareas. Pero sí nos preocupa que la ingeniería civil en el proyecto que hay en el SIN mencione como actividades reservadas de ingeniería civil la mensura, las divisiones, el loteo, la propiedad horizontal, la determinación de la línea de ribera, que consideramos que la preparación del ingeniero agrimensor es netamente en eso. Y creo que la diferencia está en que una mensura no es medir nada más. Tenemos un proceso y una preparación legal muy importante los agrimensores que es con la cual nosotros hacemos la diferencia. Yo disiento un poco con Javier en el aspecto de que esto sería para los alumnos que están cursando. De última sería para los que se ingresen, porque realmente con el plan de estudio como está en estos momentos, no estarían preparados para hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿la universidad cambiaría planes de estudio en carreras para darle actividades a carreras que ya tenemos trabajando hacen años en esto? En realidad el tema es que no es la universidad, es el Consejo de Universidades. Quiero aclarar, el Consejo de Universidades está formado por el SIN, por el CRUB, que serían las universidades privadas, y por, digamos, un representante por cada uno de los CEPRES, digamos, que tiene el país, que son siete zonas definidas en el ámbito de Argentina. En ese contexto se reúne el Consejo de Universidades y toman decisiones que tienen que ver con la política universitaria. En este caso, si en la política universitaria está en la definición de cuáles son las actividades reservadas y dentro de las reservadas cuáles son las exclusivas y cuáles son las compartidas, pues las universidades nacionales nos vamos a ver enfrentados a tener que adecuar nuestros planes de estudio para cumplir con esta cuestión. Este tema de la ingeniería civil y la ingeniería agrimensura es de vieja data, no es una cosa que venga de ahora, tiene muchísimo tiempo y como bien lo decía Osvaldo recién, si bien está muy resuelto en San Juan y nunca ha habido un conflicto, hay niveles de violencia marcada en otras provincias, porque realmente es muy, muy difícil. Pero quería llevarlos a otro plano en este mismo tema, porque muchos de los que están opinando hoy sobre las actividades reservadas son los colegios profesionales. Y los colegios profesionales no dan incumbencias, ellos son los que controlan, en cierta manera, va a ser el poder del ejercicio profesional. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto? Porque nosotros desde la academia estamos tratando de formalizar y de generar, digamos, un conjunto de actividades que para nosotros son reservadas, pero ellos no están involucrados. ¿Cómo lo han visto ustedes esto? Sí, lo que pasa es que lo que acabas de decir es claro, digamos, quien forma y otorga el título es la universidad. Es decir, de eso no hay discusión. Lo que sí, a veces la policía o el control del ejercicio profesional lo ejercen los colegios en cada jurisdicción. Por supuesto, uno no puede estar ajeno a la opinión de los egresados, digamos. Entonces, a veces los escuchamos, hemos tenido reuniones conjuntas, como lo dije, con FADEA,
y reuniones regionales, inclusive en algunas en donde, por ejemplo, una que se realizó en Mendoza, que bueno, tuvimos un desencuentro total con los colegios, porque en una postura de ellos tratar de definir los alcances del título, la currícula, y bueno, eso no pueden entrar. Son estadios distintos, estamentos distintos, en donde la universidad por ley es quien lo hace y bueno, y define sus políticas. De todas maneras, salvado esas instancias, porque bueno, en todos estos temas de discusión, el profesional particularmente joven que se encuentra en la calle dice de pronto, yo tengo unas actividades, no las voy a poder ejercer porque van a ir sobre esto, no, yo quiero que... entonces no puede ser, digamos. En la medida que uno va discutiendo, va entendiendo que el SIN no pretende restringir las actividades, sino que indudablemente ordenarla, y CONEAU también, que ya ha aceptado un error, digo yo, de haber otorgado actividades exclusivas a muchas carreras, donde, bueno, un ejemplo histórico de ustedes de ingenieros y agrimensores, pero también se da con algunas carreras con abogacía y bueno, medicina, veterinaria, y bueno, son problemas que esas zonas grises, como decía el rector, se tienen que resolver. Pero indudablemente quien define por ley los alcances del título y las actividades en función de la formación, porque también CONEAU establece cuáles son los requisitos mínimos, la cantidad de horas y las prácticas preprofesionales que determinan el alcance del título. Eso es de la universidad y sobre eso no hay discusión. Javier. Bueno, una de las conclusiones de la reunión del Consejo de Directivos de Carrera de Ingeniería Civil es que la temática de actualización de los planes de estudio para los ingenieros civiles es un tema casi cotidiano, diría. Entonces, involucrar una modificación del plan de estudio que involucre salvar cualquier duda que hubiera respecto de la temática de la mensura, que como dice Osvaldo, en San Juan no es un tema que nos preocupa en San Juan, pero sí en el resto del país, las otras facultades, es un tema para ellos es importante, para ellos es prioritario, ¿no es cierto? Si bien para nosotros no es algo que sea crítico, esencial, porque ya lo hemos discutido hace mucho tiempo, para ellos sí es muy importante. Entonces, adecuar los planes de estudio para salvar cualquier duda que tuviera la CONEAU, el Ministerio, a donde haya que presentar, digamos, planes de estudio o acreditación de carrera, no sería un problema. Yo quiero comentar que Ingeniería Civil ha modificado la reglamentación de construcciones edilicias, sismoresistentes, 2 veces en los últimos 15 años, ¿está bien? Con cambios muy importantes, con cambios conceptuales, cambios de escuela. Eso nos ha obligado no solamente a los ingenieros civiles que están en la actividad privada a actualizarse permanentemente, a estudiar muchísimo de nuevo, todos los libros, normas, etcétera, etcétera, sino que también a las carreras de ingeniería civil a actualizar planes de estudio. Y son bibliotecas completas las que hemos tenido que cambiar para actualizar esto. Entonces, digamos, no es algo que digamos que sea un problema actualizar un plan de estudio, porque lo hacemos habitualmente, lo tenemos que hacer, estamos obligados porque hay una evolución de conocimientos permanentes en la ciencia de la ingeniería civil que nos obliga a que se actualizan los reglamentos. En la Argentina lo hemos actualizado en los últimos 15 años, pero en otras partes del mundo, Estados Unidos, todos los años sale una actualización del reglamento. Sí, entonces estamos que permanentemente. Es muy difícil, esto con referencia a lo que decías vos hace un rato, en donde la original ingeniería civil que da lugar a todas las otras especialidades, sobre todo ingeniería, es porque es imposible mantenerlo en una sola. O sea, el desprendimiento de otras ingenierías, como todas las eléctricas, o las electrónicas, las electromecánicas, minas, químicas y demás, es porque la ingeniería civil ya no podía abarcarlo. Es la propia evolución de la profesión la que va marcando cómo se va, porque si no sería imposible formar una persona en un ámbito de ese tipo, ¿no? En este caso, digamos que digamos, de los
parámetros, objetos esenciales de la discusión que tenemos del artículo 43, que tiene que ver con las carreras que tienen impacto en la sociedad, que generan algún riesgo en la sociedad, que pueden llegar a generar alguna interferencia o alguna incomodidad en la sociedad, por decirlo de alguna manera. Este tema es importante en algunas provincias como Córdoba, Buenos Aires, como decía Osvaldo, donde la cantidad de ingenieros agrimensores que hay no alcanza a abastecer esto. Y si se resolviera por algún motivo, digamos, hacer exclusivo para los agrimensores, dejar fuera a los ingenieros civiles, estaríamos generándole un problema a la sociedad, porque no tendría, digamos, el recurso humano suficiente para, es como que un hospital sin médico, digamos, ¿no? Entonces, para resolver este tema. Entonces, una de las conclusiones que sacó el Consejo de Directivos fue decir, bueno, adecuemos los planes de estudio para que no queden dudas al Ministerio de Educación, al Consejo Interuniversitario de Rectores, a la CONEAU, al momento de acreditación, de que el ingeniero civil tiene la formación, la capacitación que necesita para conocer las leyes que menciona Osvaldo y poder atender, digamos, y resolver estos problemas que tienen que ver con el término mensura en general, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, fue un aporte. El tiempo es tirano, pero Osvaldo, redondeame. Sí. Bueno, básicamente nosotros también estamos trabajando en cambiar el plan de estudio a partir del mes de agosto que se comenzó la vigencia del nuevo Código Civil. A nosotros nos cambió sustancialmente las actividades nuestras, han aparecido varios derechos reales nuevos y nos estamos preparando en eso y bueno, y a partir de ahí tenemos que cambiar el plan de estudio para nuestros alumnos. Y diciendo totalmente con la posición de Javier. ingeniero. Sí. Bueno, como ven, es una temática que despierta y es adecuada para los debates y va a seguir generando este tipo de ruido porque indudablemente desde la posición que uno se encuentre va a intentar defender una posición y está muy bien que así sea. Yo quiero decirles de que desde el rectorado, desde la universidad, desde los decanatos de cada una de las facultades de nuestra universidad, hemos tenido contacto con cada uno de los colegios profesionales. He estado reunido con el Colegio de Arquitectos, estuve con el Colegio o el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensura, después estuve con la gente de Agrimensura también, reunidos, trabajando en esta temática, así que no es ajena a todos ellos y todos la conocen y hemos podido discutir, hemos podido, digamos, intercambiar opiniones respecto a este tema. Son temas que van a seguir despertando debate. Yo creo que con un día no nos alcance porque indudablemente hay muchos temas en cuestión que se entremezclan, que dan para mucho más y que bueno que así sea. De cualquier manera, yo quiero agradecer la presencia de los tres por haber venido, por haberse sumado y bueno, a todos ustedes muchas gracias por habernos escuchado.